Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es Jueves Santo y como es Jueves Santo, inicio del Triduo Pascual y estamos en Semana Santa, me parece que es conveniente hablar un poco sobre ese tema y sobre, en general, la pasión. Por tanto, voy a compartir con ustedes un extracto de las crónicas alrededor de las visiones de Ana Catalina Emmerich y que tienen que ver directamente con la pasión. ¿Mm? Obviamente, estas son visiones o revelaciones privadas, es lo que ella supuestamente vio, pero que no, no aparecen en los textos bíblicos, digamos, es un agregado que la gente puede o no puede creer, depende de cada uno y de los criterios de cada uno. Ana Catalina Emmerich tuvo una serie de visiones a través del tiempo. Ella está en proceso de canonización, si no me equivoco. Y de hecho Juan Pablo II era un defensor, un promotor del legado, de la memoria de Ana Catalina Emmerich. Así que me pareció interesante que podamos compartir este tema. Sin más, voy a leer parte de esta revelación que tiene que ver directamente con la pasión de Cristo. ¿Vale? Esto a propósito de que el video anterior que hice tenía que ver con el eclipse que va a haber en Estados Unidos en unos días, en Norteamérica en general, y mucha gente lo está relacionando con aquello de los 3 días de oscuridad, que es, digamos, parte de una profecía anunciada por diferentes santos y por diferentes videntes, cada uno a través del tiempo con diferentes también características, ¿no? Pero en este caso, y como estamos en Semana Santa, como hoy es Jueves Santo y mañana es Viernes Santo, entonces voy a leer esta parte, ¿vale? Listo, hecha la introducción, empecemos. Acompáñenme en la lectura y acompáñenme también en vuestros comentarios en la sección de comentarios. Época décima. Institución de la Sagrada Eucaristía. Preparación de la Pascua. Ayer tarde, cuando tuvo lugar la última gran comida del Señor y sus amigos, en casa de Simón el leproso, en Betania, en donde María Magdalena derramó por la última vez los perfumes sobre Jesús. Los discípulos habían preguntado ya a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Hoy, antes de amanecer, llamó el Señor a Pedro, a Santiago y a Juan. Les habló mucho de todo lo que debían preparar y ordenar en Jerusalén y les dijo que cuando subieran al monte de Sión encontrarían al hombre con el cántaro de agua. Ellos conocían ya a este hombre, pues en la última Pascua en Betania, él había preparado la comida de Jesús. Por eso San Mateo dice, cierto hombre. Debían seguirle hasta su casa y decirle, el maestro os manda decir que su tiempo se acerca y que quiere celebrar la Pascua en vuestra casa. Después debían ser conducidos al cenáculo y ejecutar todas las disposiciones necesarias. Yo vi los 2 apóstoles subir a Jerusalén y encontraron al principio de una pequeña subida, cerca de una casa vieja con muchos patios, al hombre que el Señor les había designado. Le siguieron y le dijeron lo que Jesús les había mandado. Se alegró mucho de esta noticia y le respondió que la comida estaba ya dispuesta en su casa, probablemente por Nicodemus, que no sabía para quién y que se alegraba de saber que era para Jesús. Este hombre era Elí, cuñado de Zacarías de Hebrón, en cuya casa el año anterior había Jesús anunciado la muerte de Juan Bautista. Iba todos los años a la fiesta de la Pascua con sus criados,
Alquilaba una sala y preparaba la Pascua para las personas que no tenían hospedaje en la ciudad. Ese año había alquilado un cenáculo que pertenecía a Nicodemus y a José de Arimatea. Enseñó a los dos apóstoles su posición y su distribución interior. El cenáculo. Sobre el lado meridional de la montaña de Sión se halla una antigua y sólida casa entre dos filas de árboles copudos, en medio de un patio espacioso cercado de buenas paredes. Al lado izquierdo de la entrada se ven otras habitaciones continuas a la pared. A la derecha, la habitación del mayordomo y al lado, la que la Virgen y las santas mujeres ocuparon con más frecuencia después de la muerte de Jesús. El cenáculo, antiguamente más espacioso, había servido entonces de habitación a los audaces capitanes de David. En él se ejercitaban en manejar las armas. Antes de la fundación del templo, el Arca de la Alianza había sido depositada allí bastante tiempo y aún hay vestigios de su permanencia en un lugar subterráneo. Yo he visto también al profeta Malaquías escondido debajo de las mismas bóvedas. Allí escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza. Cuando una gran parte de Jerusalén fue destruida por los babilonios, esta casa fue respetada. He visto otras muchas cosas de ella, pero no tengo presente más que lo que he contado. Este edificio estaba en muy mal estado cuando vino a ser propiedad de Nicodemus y de José de Arimatea. Habían dispuesto el cuerpo principal muy cómodamente y lo alquilaban para servir de cenáculo a los extranjeros que la Pascua atraía a Jerusalén. Así, el Señor lo había usado en la última Pascua. El cenáculo, propiamente, está en medio del patio. Es cuadrilongo, rodeado de columnas poco elevadas. Al entrar, se halla primero un vestíbulo a donde conducen 3 puertas. Después de entrar en la sala interior, en cuyo techo hay colgadas muchas lámparas, las paredes están adornadas para la fiesta hasta media altura de hermosos tapices y colgaduras. La parte posterior de la sala está separada del resto por una cortina. Esta división en 3 partes da al cenáculo cierta similitud con el templo. En la última parte están dispuestos, a derecha e izquierda, los vestidores necesarios para la celebración de la fiesta. En el medio hay una especie de altar. En esta parte de la sala está haciendo grandes preparativos para la comida pascual. En el nicho de la pared hay 3 armarios de diversos colores que se vuelven como nuestros tabernáculos para abrirlos y cerrarlos. Vi toda clase de vasos para la Pascua. Más tarde, el Santísimo Sacramento reposó allí. En las salas laterales del cenáculo hay camas en donde se puede pasar la noche. Debajo de todo el edificio hay bodegas hermosas. El Arca de la Alianza fue depositada en algún tiempo bajo el sitio donde se ha construido el hogar. Yo he visto allí a Jesús curar y enseñar. Los discípulos también pasaban con frecuencia las noches en las laterales. Disposiciones para el tiempo pascual. Vi a Pedro y a Juan en Jerusalén entrar en una casa que pertenecía a Serafía. Tal era el nombre de la que después fue llamada Verónica. Su marido, miembro del consejo, estaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, atareado con sus negocios, y aun cuando estaba en casa ella lo veía poco. Era una mujer de la edad de María Santísima, y que estaba en relaciones con la Sagrada Familia desde mucho tiempo antes, pues cuando el niño se quedó en el templo después de la fiesta, ella le dio de comer. Los 2 apóstoles tomaron allí, entre otras cosas, el cáliz de que se sirvió el Señor para la institución de la Sagrada Eucaristía.
El cáliz de la Santa Cena. El cáliz de los apóstoles, mejor dicho, el cáliz que los apóstoles llevaron de la casa de Verónica es un vaso maravilloso y misterioso. Había estado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos y de gran antigüedad, cuyo origen y uso se había olvidado. Había sido vendido a un aficionado de antigüedades y comprado por Serafia. Había servido ya muchas veces a Jesús para la celebración de las fiestas. Y desde ese día fue propiedad constante de la santa comunidad cristiana. El gran cáliz estaba puesto en una azafata, y alrededor había 6 copas. Dentro de él había otro vaso pequeño, y encima un plato con una tapadera redonda. En su pie estaba embutida una cuchara que se sacaba con facilidad. El gran cáliz se ha quedado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y lo veo todavía conservado en esta villa. Aparecerá a la luz como ha aparecido esta vez. Otras iglesias se han repartido las copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso. Pertenecían a los patriarcas que bebían en ellas una bebida misteriosa cuando recibían y daban la bendición, como lo he visto muchas veces. El gran cáliz estaba en casa de Abraham. Melquisedec lo trajo consigo del país de Semíramis a la tierra de Canaán, cuando comenzó a fundar algunos establecimientos en el mismo sitio donde se edificó después Jerusalén. Él lo usó en el sacrificio, cuando ofreció el pan y el vino en presencia de Abraham, y se lo dejó a este patriarca. Jesús va a Jerusalén. Por la mañana, mientras los 2 apóstoles se ocupaban en Jerusalén en hacer los preparativos de la Pascua, Jesús se había quedado en Betania. Hizo una despedida tierna a las santas mujeres, a Lázaro y a su madre, y les dio algunas instrucciones. Yo vi al Señor hablar solo con su madre. Le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, para preparar la Pascua en Jerusalén. Dijo que María Magdalena, cuyo dolor era muy violento, que su amor era grande, pero que todavía era un poco según la carne, y que, por ese motivo, el dolor la ponía fuera de sí. Habló también del proyecto de Judas, y la Virgen Santísima rogó por él. Judas había ido otra vez de Betania a Jerusalén con pretexto de hacer un pago. Corrió todo el día a casa de los fariseos y arregló la venta con ellos. Le enseñaron los soldados encargados de prender al Salvador. Calculó sus idas y venidas de modo que pudiera explicar su ausencia. Volvió al lado del Señor poco antes de la cena. Yo he visto todas sus tramas y todos sus pensamientos. Era activo y servicial, pero lleno de avaricia, de ambición y de envidia, y no combatía estas pasiones. Había hecho milagros y curaba a enfermos en la ausencia de Jesús. Cuando el Señor anunció a la Virgen lo que iba a suceder, ella le pidió de la manera más tierna que la dejase morir con él. Pero él le recomendó que tuviera más resignación que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría, y el sitio donde se le aparecería. Ella no lloró mucho, pero estaba profundamente triste. El Señor le dio las gracias, como un hijo piadoso, por todo el amor que le tenía. Se despidió otra vez de todos, dando todavía diversas instrucciones. Jesús y los 9 apóstoles salieron a las 12 de Betania para Jerusalén. Anduvieron al pie del monte de los Olivos, en el valle de Josafat, y hasta el Calvario. En el camino no cesaba de instruirlos. Dijo a los apóstoles, entre otras cosas, que hasta entonces les había dado su pan y su vino, pero que hoy quería darles su carne y su sangre, y que les dejaría todo lo que tenía. Decía esto el Señor con una expresión
tan dulce en su ara que su alma parecía salirse por todas partes y que se deshacía en amor, esperando el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron. Creyeron que hablaba del Cordero Pascual. No se puede expresar todo el amor y toda la resignación que encierran los últimos discursos que pronunció en Betania y aquí. Cuando Pedro y Juan vinieron al cenáculo con el cáliz, todos los vestidos de la ceremonia estaban ya en el vestíbulo. Enseguida se fueron al valle de Josafat y llamaron al Señor y a los 9 apóstoles. Los discípulos y los amigos que debían celebrar la Pascua en el cenáculo vinieron después. La última Pascua. Jesús y los suyos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. El Salvador con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían a su cabeza a Eliasim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Había sido discípulo de San Juan Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un 4º cordero que fue sacrificado en el cenáculo. Este es el que comió Jesús con los apóstoles. Judas ignoraba esta circunstancia. Continuamente ocupado en su trama, no había vuelto cuando el sacrificio del cordero vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy tierno. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el salmo... No, perdón, este número en Romanos no lo recuerdo. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse, pero que por esta razón el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre. Los vasos y los instrumentos necesarios fueron preparados. Trajeron un cordero pequeñito, adornado con una corona, que fue enviada a la Virgen Santísima al sitio donde estaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado, con la espalda sobre una tabla. Por el medio del cuerpo me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. El Señor lo picó con la punta de un cuchillo en el cuello y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Ok, continuamos. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. El Señor lo picó con la punta de un cuchillo en el cuello, y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un baño y le trajeron un ramo de hisopo que mojó en la sangre. Enseguida fue a la puerta de la sala, tiñó de sangre los 2 pilares y la cerradura, y fijó sobre la puerta el ramo teñido de sangre. Después hizo una instrucción y dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador pasaría más lejos, que debían adorar en ese sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado, a él mismo, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iba a comenzar y que duraría hasta el fin del mundo. Después se fueron a la extremidad de la sala, cerca del hogar, donde había estado en otro tiempo el arca de la alianza. Jesús vertió la sangre sobre el hogar y lo consagró como un altar. Seguido de sus apóstoles, dio la vuelta al cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las puertas estaban cerradas mientras tanto.
El hijo de Simeón había ya preparado el cordero. Lo puso en una tabla. Las patas de adelante estaban atadas a un palo puesto al revés. Las de atrás estaban extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos traídos del templo. Los convidados se pusieron los vestidos de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa y una capa más corta de adelante que de atrás. Se arremangaron los vestidos hasta la cintura. Tenían también unas mangas anchas arremangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba reservada. Los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en la del cenáculo. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda, Simón, y a la vuelta, Mateo y Felipe. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús, sobre la mesa, el cuchillo para cortar el cordero, una copa de vino delante del Señor, y llenó 6 copas que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían 2 en la misma copa. El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. La comieron muy deprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose solo un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino, y Jesús decía: «Tomad este vino hasta que venga el reino de Dios». Después de comer cantaron. Jesús rezó o enseñó, y habiéndose lavado otra vez las manos, se sentaron en las sillas. Al principio estuvo muy afectuoso con sus apóstoles. Después se puso serio y melancólico y les dijo: «Uno de vosotros me venderá, uno de vosotros, cuya mano está conmigo en esta mesa». Había solo un plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban a su lado y encargó a Judas, sentado enfrente, que la distribuyera por su lado. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo: «Un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía», lo que significa uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería darle un aviso, pues, que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir lechuga. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero desgraciado el hombre que vendrá al Hijo del Hombre». Pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles, agitados, le preguntaban cada uno: «Señor, ¿soy yo?». Pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era, pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús, y como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su seno y le dijo: «Señor, ¿quién es?». Entonces tuvo aviso que quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios: «Este a quien le doy el pan que he mojado». Yo no sé si se lo dijo bajo,
pero Juan lo supo cuando el Señor mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó también: «Señor, ¿soy yo?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con una afección cordial para avisar a Judas, sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de rabia. Yo vi durante la comida una figura horrenda sentada a sus pies, y que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero lo tranquilizó con los ojos. El lavatorio de los pies. Se levantaron de la mesa, y mientras arreglaban sus vestidos, según costumbre para el oficio solemne, el mayordomo entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que trajera agua al vestíbulo y salió de la sala con sus criados. De pie en medio de los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo decir con exactitud el contenido de su discurso. Me acuerdo que habló de su reino, de su vuelta hacia su Padre, de lo que les dejaría al separarse de ellos. Enseñó también sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esta instrucción se refería al lavatorio de los pies. Vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían, excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar Jesús, envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo, y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Él se fue al vestíbulo, y se puso y ciñó una toalla alrededor del cuerpo. Mientras tanto, los apóstoles se decían algunas palabras y se preguntaban entre sí cuál sería el primero entre ellos, pues el Señor les había anunciado expresamente que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo, y se fortificaban más en la opinión de que el Señor tenía un pensamiento secreto y que quería hablar de un triunfo terrestre que estallaría en el último momento. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que llevara un baño y a Santiago un cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala en donde el mayordomo había puesto otro baño vacío. Entró Jesús de un modo muy humilde, reprochando a los apóstoles con algunas palabras la disputa que se había suscitado entre ellos. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que les lavara los pies. Se sentaron en el mismo orden en que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro y les echaba sobre los pies agua del baño que llevaba Juan. Con la extremidad de la toalla que los ceñía, los limpiaba. Estaba lleno de afección mientras hacía este acto de humildad. Cuando llegó a Pedro, éste quiso detenerlo por humildad y le dijo: «Señor, ¿vos lavarme los pies?». El Señor le respondió: «Tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más tarde». Me pareció que le decía aparte: «Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has confesado expresamente, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza acompañará a tus sucesores hasta el fin del mundo». Jesús lo mostró a los apóstoles diciendo: «Cuando yo me vaya, él ocupará mi lugar». Pedro le dijo: Vos no me lavaréis jamás los pies». El Señor le respondió: «Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro añadió: «Señor, lavadme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús respondió:
El que ha sido ya lavado no necesita lavarse más que los pies. Está purificado en todo el resto. Vosotros pues estáis purificados, pero no todos. Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, se ensucian constantemente si no se tiene una grande vigilancia. Este lavatorio de los pies fue espiritual y como una especie de absolución. Pedro, en medio de su celo, no vio más que una humillación demasiado grande de su maestro. No sabía que Jesús al día siguiente, para salvarlo, se humillaría hasta la muerte ignominiosa de la cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso. Acercó la cara a sus pies. Le dijo en voz baja que debía entrar en sí mismo, que hacía 1 año que era traidor e infiel. Judas hacía como que no le oía y hablaba con Juan. Pedro se irritó y le dijo: Judas, el maestro te habla. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva como: Señor, Dios me libre. Los otros no habían advertido que Jesús hablaba con Judas, pues hablaba bastante bajo para que no le oyeran, y además estaban ocupados en ponerse su calzado. En toda la pasión nada afligió más al Salvador que la traición de Judas. Jesús lavó también los pies a Juan y a Santiago. Enseñó sobre la humildad y les dijo que el que sirve a los otros era el mayor de todos, y que desde entonces debían lavarse con humildad los pies, los unos a los otros. Enseguida se puso sus vestidos. Los apóstoles desataron los suyos, que los habían levantado para comer el Cordero Pascual. Institución de la Sagrada Eucaristía. Por orden del Señor, el mayordomo puso de nuevo la mesa que había lazado un poco. Habiéndola puesto en medio de la sala, colocó sobre ella un jarro lleno de agua y otro lleno de vino. Pedro y Juan fueron a buscar al cáliz que habían traído de la casa de Serafia. Lo trajeron entre los dos, como un tabernáculo, y lo pusieron sobre la mesa delante de Jesús. Había sobre ella una fuente ovalada, con 3 panes ácimos blancos y delgados. Los panes fueron puestos en un paño con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. Había también un vaso de agua y de vino, y 3 cajas, la una de aceite espeso, la otra de aceite líquido, y la tercera vacía. Desde tiempo antiguo había la costumbre de repartir el pan y de beber en el mismo cáliz al fin de la comida. Era un signo de fraternidad y de amor que se usaba para dar la bienvenida o para despedirse. Jesús elevó hoy este uso a la dignidad del más santo sacramento. Hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo. El Señor estaba entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas. Todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Yo le vi explicando la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote enseñando a los otros a decir misa. Sacó del azafate, en el cual estaban los vasos, una tablilla. Tomó un paño blanco que cubría el cáliz y lo tendió sobre el azafate y la tablita. Luego sacó los panes ácimos del paño que los cubría y los puso sobre esta tapa. Sacó también de dentro del cáliz un vaso más pequeño y puso a la derecha y a la izquierda las 6 copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos. Según yo creo, elevó con sus 2 manos la patena, con los panes, levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrió. Tomó después el cáliz
e hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que había bendecido antes. Añadió un poco de agua que echó con una cucharita. Entonces bendijo el cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorio y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias. Lo que sé es que todo me recordó de un modo extraordinario el santo sacrificio de la misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Les dijo que les iba a dar todo lo que tenía, es decir, a sí mismo, y fue como si se hubiera derretido todo en el amor. De volverse transparente, se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y los puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Oró y enseñó todavía. Todas sus palabras salían de su boca como el fuego de la luz y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros». Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, un resplandor salía de él. Sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Yo los vi a todos penetrados de luz. Judas solo estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo señas a Judas que se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento. Pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no puedo expresar lo que sentía. Jesús le dijo: «Haz pronto lo que quieres hacer». Después dio el sacramento a los otros apóstoles. Elevó el cáliz por sus dos asas hasta la altura de su cara y pronunció las palabras de la consagración. Mientras las decía, estaba transfigurado y transparente. Parecía que pasaba todo entero en lo que les iba a dar. Dio a beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas y Pedro las presentó a los apóstoles, que bebieron 2 a 2 en la misma copa. Yo creo, sin estar bien segura de ello, que Judas tuvo también su parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. El Señor echó en un vasito el resto de sangre divina que quedó en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos en el cáliz, y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después les dio a beber de nuevo en el cáliz, y el resto lo echó en las copas y lo distribuyó a los otros apóstoles. Enseguida limpió el cáliz, metió dentro el vasito donde estaba el resto de la sangre divina, puso encima la patena con el resto del pan consagrado, le puso la tapadera, envolvió el cáliz y lo colocó en medio de las 6 copas. Después de la resurrección, vi a los apóstoles comulgar con el resto del Santísimo Sacramento. Había en todo lo que Jesús hizo durante la institución de la Sagrada Eucaristía cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos, a un lado y a otro, estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedacitos de pergamino que traían consigo. Instituciones secretas y consagraciones. Jesús hizo una instrucción particular. Les dijo que debían conservar el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin del mundo. Les enseñó las formas esenciales para hacer uso de él y comunicarlo, y de qué modo debían
por grados, enseñar y publicar este misterio. Les enseñó cuándo debían comer el resto de las especies consagradas, cuándo debían dar de ellas a la Virgen Santísima, cómo debían consagrar ellos mismos cuando les hubiesen enviado el Consolador. Les habló después del sacerdocio, de la unción, de la preparación del crisma, de los santos óleos. Había 3 cajas. 2 contenían una mezcla de aceite y de bálsamo. Enseñó cómo se debía hacer esa mezcla, a qué partes del cuerpo se debía aplicar y en qué ocasiones. Me acuerdo que citó un caso en que la Sagrada Eucaristía no era aplicable. Puede ser que fuera la extrema unción. Mis recuerdos no están fijos sobre este punto. Habló de diversas unciones, sobre todo de la de los reyes, y dijo que aún los reyes inicuos que estaban ungidos recibían de la unción una fuerza particular. Después vi a Jesús ungir a Pedro y a Juan. Les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos juntaron las manos poniendo el dedo pulgar en cruz y se inclinaron profundamente delante de él hasta ponerse casi de rodillas. Les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano y les hizo una cruz sobre la cabeza con el crisma. Les dijo también que aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé recibieron asimismo la consagración. Vi que puso en cruz sobre el pecho de Pedro una especie de estola que llevaba al cuello y a los otros se la colocó sobre el hombro derecho. Yo vi que Jesús les comunicaba que por esta unción, algo esencial y sobrenatural que no sé explicar. Les dijo que recibiendo el Espíritu Santo, consagrarían el pan y el vino y darían la unción a los apóstoles. Me fue mostrado aquí que el día de Pentecostés, antes del gran bautismo, Pedro y Juan impusieron las manos a los otros apóstoles y 8 días después a muchos discípulos. Juan, después de la resurrección, presentó por primera vez el Santísimo Sacramento a la Virgen Santísima. Esta circunstancia fue celebrada entre los apóstoles. La Iglesia no celebra ya esta fiesta, pero la veo celebrar en la Iglesia triunfante. Los primeros días, después de Pentecostés, yo vi a Pedro y a Juan consagrar solos la Sagrada Eucaristía. Más tarde, los otros hicieron lo mismo. El Señor consagró también el fuego en una copa de hierro, y tuvieron cuidado de no dejarlo apagar jamás. Fue conservado al lado del sitio donde estaba puesto el Santísimo Sacramento, en una parte del antiguo hornillo pascual, y de allí iban a sacarlo siempre para los usos espirituales. Todo lo que hizo entonces Jesús estuvo muy secreto y fue enseñado solo en secreto. La Iglesia ha conservado lo esencial, extendiéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo para acomodarlo a sus necesidades. Cuando estas santas ceremonias se acabaron, el cáliz que estaba al lado del crisma fue cubierto, y Pedro y Juan llevaron el Santísimo Sacramento a la parte más retirada de la sala, que estaba separada del resto por una cortina, y desde entonces fue el santuario. José de Arimatea y Nicodemus cuidaron el santuario y el cenáculo en la ausencia de los apóstoles. Jesús hizo todavía una larga instrucción y rezó algunas veces. Con frecuencia parecía conversar con su Padre Celestial. Estaba lleno de entusiasmo y de amor. Los apóstoles, llenos de gozo y de celo, le hacían diversas preguntas a las cuales respondía. La mayor parte de todo esto debe estar en la Sagrada Escritura. El Señor dijo a Pedro y a Juan diferentes cosas que debían comunicar después a los otros apóstoles, y estos a los discípulos y a las santas mujeres, según la capacidad de cada uno para estos conocimientos. Yo he visto siempre así la Pascua y la institución de la Sagrada Eucaristía, pero mi emoción
antes era tan grande que mis percepciones no podían ser bien distintas. Ahora lo he visto con más claridad. Se ve el interior de los corazones, se ve el amor y la fidelidad del Salvador. Se sabe todo lo que va a suceder. ¿Cómo sería posible observar exactamente todo lo que no es más que exterior? Se inflama uno de gratitud y de amor. No se puede comprender la ceguedad de los hombres, la ingratitud del mundo entero y sus pecados. La Pascua de Jesús fue pronta, y en todo conforme a las prescripciones legales. Los fariseos añadían algunas observaciones minuciosas. Muy bien, me voy a quedar acá. En realidad continúa el texto, porque de ahí ya va directamente hacia la pasión. Pero eso podría leerlo en un próximo video. Lo puedo cortar acá porque son 43 minutos que vamos en este punto aproximadamente. Y nada, si les ha gustado este video, vamos a decir, es un especial de Semana Santa. Son las visiones de Ana Catalina Emmerich alrededor de la pasión y de los últimos momentos de Cristo. Tiene todo un libro, Ana Catalina Emmerich, una serie de textos con visiones que ella experimentó y que, bueno, son interesantes. Ahí es también donde se habla de este tema de los 3 días de oscuridad y tal, pero digamos, como estamos en Semana Santa, me parecía interesante poder comentar este tipo de visiones que ella tuvo en algún momento y que luego fueron capturadas, escritas, no directamente por ella, sino por un escritor, un poeta de la época. Si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like y sobre todo, regálenme vuestros comentarios si es que quieren continuar con Ana Catalina Emmerich. Y si no están suscritos, los animo, los exhorto a que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir más contenido de este y de todo tipo. Nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima. Paz y bien.